Todos esos son métodos para arrancarle a las poblaciones si tienen una repartición no aleatoria de la diversidad genética. Eso es básicamente lo que significa. ¿Sí? Ok, entonces el flujo génico, la clase pasada estábamos viendo que en ecología, los ecólogos han implementado distintos métodos y esos métodos se llaman métodos directos. En genética de poblaciones, nosotros solemos utilizar métodos en genética de poblaciones. Nosotros utilizamos los famosos métodos indirectos. Esta clasificación, indirectos, se basa en que tú no necesariamente usas instrumentos para rastrear a los individuos y cómo se mueven, ¿sí? O instrumentos o estrategias metodológicas en campo para rastrear cómo se mueve, por ejemplo, un grano de polen, por ejemplo. Entonces, los métodos indirectos, todos están basados en marcadores moleculares. Ok, muy bien. Todos los métodos, ¿para qué? Para medir flujo génico, Ejemplos de métodos directos que se suelen utilizar en ecología, por ejemplo, marcar o teñir los granos de polen. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con una especie que los granos de polen son incluso visibles a simple vista, no microscópicos, ahí hay distintas sustancias que lo que hacen es teñir al grano de polen. Entonces, ustedes tiñen, por ejemplo, teñido de granos de polen, en el caso de las plantas. En el caso de los animales, ejemplo, esos son, ¿por qué? Porque tú sabes que el grano de polen es la dispersión en forma N, ¿ok? Entonces ya voy a empezar a ver qué es lo relevante para que se muevan los alelos. Para que se muevan los alelos, yo voy a considerar un atributo o un proceso que se reconoce en ecología como dispersión. Y en ecología ustedes vieron la dispersión de la diáspora. Entonces, básicamente, en genética de poblaciones, a nosotros también nos interesa conocer cómo es la dispersión de la diáspora, es decir, de la unidad, pero la diáspora suele llevar un genotipo 2N. 2N. Si ustedes están trabajando con especies que también pueden mover gametos en forma N, entonces también tienen que agregarle a su estrategia de dispersión no solamente la diáspora. Por ejemplo, la diáspora sería una semilla, por ejemplo, ¿no? O en algunas plantas, la diáspora es toda una infrutescencia. Por ejemplo, los higos, las higueras, el género Ficus, mueve completamente una infrutescencia. Las fresas también, por ejemplo. Entonces, va a depender mucho con qué estés trabajando. Las plantas suelen mover entonces tienen diáspora en forma 2N, pero también pueden tener el grano de polen en forma N. Tanto es así que incluso hay ecuaciones ajustadas para cuando se mueve el alelo en formato N, ¿sí? Y en el formato N, entonces fíjense, entra todo lo que son, por ejemplo, granos de polen, todo lo que es genoma mitocondrial y todo lo que es genoma de cloroplasto. ¿Por qué? Porque también tienes el genoma a la mitad. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar en la literatura un montón de trabajos científicos que estudian solamente el movimiento de
de cómo se ha dispersado y lo infieren de los granos de polen por vía cloroplastia, ¿sí? O cómo se estructura la población o los niveles de flujo génico por esto. En los animales enteros, los animales se necesitan mover como el individuo completo, es decir, la diáspora suele ser el individuo completo, ¿sí? En vertebrados no nos quedan dudas, pero por ahí tenemos algunas excepciones en los vertebrados. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos algunos, muy pocas especies que una hembra se puede mover, ese individuo no se necesita cruzar y dejar descendencia en la otra población, ¿sí? Entonces hay que conocer con mucho detalle el sistema reproductivo, también en el tema de flujo génico. Ok. Estos atributos nosotros los reconocemos como las características intrínsecas de la especie para mover el flujo, para mover sus gametos. Y la otra característica intrínseca, que la dispersión está vinculada mucho con esta capacidad de dispersión, es lo que se reconoce como propiamente la vagilidad de los individuos de la especie. Entonces, la vagilidad es un atributo a nivel de especie, ¿sí? Pero siempre decimos, esta especie resulta relativamente más fácil que eso. Estos tres son los más relevantes. Ok. Hasta aquí, hasta aquí. Y estos se reconocen como las características ecológicas intrínsecas de las especies que van a determinar las capacidades de dispersión, ¿sí? ¿Hasta aquí? ¿No hay duda? Ok, bueno. Ahora, fíjate bien, no es excluyente que un genetista de poblaciones use tanto marcadores moleculares como adicionalmente un método directo para medir el flujo de genes. Entonces, otros ejemplos de métodos directos es, por ejemplo, el marcaje de los individuos. ¿A ustedes se les hace normal el marcaje de los individuos, por ejemplo, en anillamiento en aves? Cuando yo te pregunte en el examen, dame una lista de métodos directos, esto es lo que tú me tienes que contestar. Marcaje de individuos, por ejemplo, con anillamiento en aves, marcaje de individuos, por ejemplo, con telemetría, y la telemetría lo que busca en realidad, cuando tienes dinero para hacer un estudio con telemetría, lo que andas buscando es sobre todo dos componentes ecológicos. ¿Qué tanto se mueven los individuos de una especie? ¿Qué tanto se mueven los individuos de una especie? Es decir, ¿cuánto se dispersan? Y la propia capacidad que pudiera tener cada individuo para dispersarse. Generalmente también los ecólogos quieren contestar preguntas de tipo ecológico como dónde se reproducen, áreas de reproducción, área nada más de visita, etcétera, ¿sí? Y dependiendo de lo que ustedes trabajen, hay distintas opciones en el mercado para colocar los radiotransmisores. Entonces, en los animales grandotes, por ejemplo, los felinos, se suelen poner collares, pero no nada más es porque esté grandote, es porque es la ubicación donde evita que el animal se lo arranque. Esa es la razón, ¿no? Pues se lo pones en la pata, pues lo va a terminar mordisqueando, se lo va a terminar quitando. A las aves, por ejemplo, a los quetzales nosotros les pusimos los radiotransmisores
como un arnés. Entonces, como un arnés, de modo que lo pusimos con una cinta de teflón. Un radiotransmisor, por ejemplo, en un felino es un collar. Es un collar. En un ave, por ejemplo, tiende a ser un arnés y nosotros, eso se hace a mano, dependiendo del ave. Entonces, por ejemplo, nosotros, el transmisor suele ser de menos de 1 centímetro de largo y la batería es la que suele ser hasta de 2 centímetros de largo. Entonces, generalmente cuando hacemos marcaje con telemetría en aves es porque queremos todo un ciclo reproductivo. Entonces, si ya tenemos el antecedente que dura 1 año el ciclo reproductivo, quiere decir que necesitamos una batería para que dure 1 año, porque no puedes estar capturando para cambiar y cambiar la batería. Eso, créanme, no es una trivialidad, ¿no? Entonces, ustedes se pega toda la estructura del transmisor con la pila y entonces esto se cose en una cinta y se le pasan a las aves por debajo de las alas y por eso se llama un arnés. El transmisor queda en la espalda y lo que hace uno es que lo oculta con el plumaje para que no sea visible a los depredadores y se lo haces a la medida a cada individuo, se lo ajustas a mano en el campo con hilo de algodón. Así es como se hace, ¿sí? Entonces, este es otro método directo. Hay gente que a ciertos animales les corta las orejas y hacen, dependiendo del tipo de corte, para ellos significa ese animal en particular, ¿sí? Entonces ellos ya saben eso. Otras características en realidad dan muy malos resultados. Por ejemplo, hay gente que dice, parece ser que este individuo tiene una mancha mucho más pronunciada en la garganta, por ejemplo, en las aves, que este otro. Y eso en realidad no sirve, porque casi, o sea, es muy difícil que lo llegues a apreciar, ¿no? Ok, y todo esto obviamente es muy costoso y lo que persigue es ver hasta dónde se mueven ahora. Profesora, perdón, disculpe, dicen mis compañeros que se les puede dejar entrar. No, mira, a Rodríguez Ruiz Diana, no es Diana Saraí, es que esta niña una vez a la semana o va a que le pongan la vacuna, o va a que le pongan o va a una cita con el médico, pero todo persistentemente no entra a clase. Entonces, la verdad, no creo que tenga sentido dejarla entrar. Avisó que iba a tomar la clase desde el celular, también para qué gastan tantos datos del celular, hombre. O sea, yo lo que creo es que si la gente no se compromete al curso, ahí están los exámenes, de hecho. Ahí están los exámenes. Entonces, es vergonzoso, pero pues así todavía están ya están en la licenciatura y todavía no como niños de kinder, ¿no? Entonces, a los ecólogos no les interesa medir el flujo génico. A los ecólogos lo que les interesa son siempre variables ecológicas. Tamaños de territorios, por ejemplo, fechas de migración, les interesa incluso cuando sospechan que haya un sistema reproductivo de tipo poligínico o poliándrico, entonces les interesa mucho eso. Es decir, solamente a la genética de poblaciones es a la que le interesa como pregunta científica medir los niveles de flujo génico. ¿Sí? Medir los niveles de flujo génico. Y también porque, fíjense bien, nada más reflexionen un poco. Los métodos ecológicos que permiten el rastreo de los individuos no necesariamente implican
que se esté llegando a sus últimas consecuencias de medir flujo de genes. Flujo de genes para nosotros, por definición, es que efectivamente se dejen los gametos o los alelos de un sitio al otro, de una población a la otra. Pero también medimos flujo génico adentro de una misma población, adentro de una misma población. Allí vamos a encontrar, el flujo génico se mide en y entre poblaciones. Estamos muy acostumbrados, parecería que solamente queremos medir el flujo génico entre poblaciones y no. Aquí lo que vamos a necesitar hacer es que en las poblaciones, el Wi-Fi que van a leer en inglés y el AMON que van a leer en inglés, en la población, lo que van a necesitar hacer es que vamos a necesitar métodos que se llaman métodos de autocorrelación. Cuando leamos esto, y ustedes ya lo pueden verificar en uno de los artículos que ya les mencioné, que está disponible gratis en el artículo de Albiflora, de Mamillaria Albiflora, publicado en Biodiversity. Ahí vean cómo medimos el flujo génico en cada uno de los parches con métodos de autocorrelación. Fíjense bien lo que se necesita hacer. No es lo mismo que tú tengas la varianza de la distancia geográfica en individuos que se separan apenas unos metros a poblaciones que se separan generalmente más de 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Tiene que haber un efecto. Entonces, si tú le metes aquí una ecuación hecha para distancias relativamente grandes, más de 1 kilómetro, el efecto de la varianza se va a notar aquí y te va a dar un resultado que es en realidad un resultado que no tiene sentido biológico porque es producto de una mala aplicación o un método incorrecto de la medición del flujo génico, ¿sí? Entonces, generalmente adentro de las poblaciones medimos con otros métodos estadísticos que nos repriman o que consideren la varianza, que es mucho más pequeñita que una varianza que es con distancias más grandes, ¿sí? Entonces, sí se puede medir y, por ejemplo, se usa mucho. Hay estudios en México, en los Tuxtlas, en Veracruz, ya viejos los estudios. Los granos de polen son relativamente grandes en las palmas camedora, del género camedora. Entonces, y siempre se sospechaba que esas palmas, fíjense bien cómo era la estrategia y la pregunta científica. Como viven en el sotobosque, la palma camedora en una selva alta perennifolia, es decir, de los estratos verticales que hacen los ecólogos, tienes el dosel, tienes un dosel medio, tienes el estrato medio y después tienes un sotobosque. El sotobosque no tiene una altura específica porque ustedes en ecología ya les dijeron en las clases de comunidades que el sotobosque va a depender mucho si la comunidad vegetal se presta a que tenga estructura vertical. Ese es el primer requisito. Y una selva alta perennifolia en su Miranda, como son los Tuxtlas, tiene estructura vertical. ¿Por qué? Porque tienes árboles de distintas alturas, tienes arbolitos, tienes arbustos, tienes hierbas. Entonces, así tú, el investigador, estratifica su capa o la verticalidad de crecimiento, de las formas de crecimiento que tiene en ese bosque. Al contrario, por ejemplo, en un pastizal, pues ahí no puede haber estructura vertical, porque generalmente los pastizales tienden a ser casi monoespecíficos y solamente tienen una altura de la especie dominante de pasto. Ok, entonces, fíjense bien en este estudio, la palma camedora, ustedes dibujen una palma bonita, palma camedora,
La verdad, la parte, no soy favorecida con una parte para el dibujo. Ok, pero ustedes dibujen, son hojas bipinadas, son las que adornan los puestos de los frutos, todas las camedoras están en peligro. Entonces, la Eleator y la Elegance son las que suelen estar casi siempre en los puestos de los jugos, adornando para la frescura del puesto de todas esas hojitas vienen de especies en peligro de extinción. Okay. Y la palma da una inflorescencia que es como una mazorquita, como una arácea típica, y los granos de polen son bastante grandotes, ¿no? Si han visto o si tienen sus mamás o sus abuelitas las famosas cunas de Moisés, ahí van a notar lo grande que son. Entonces, tiñeron con colorantes no tóxicos los granos de polen de individuos por manchones. Y lo que querían, la hipótesis era que Camedora no sacaba, este es un ejemplo de un estudio ecológico con un método directo para granos de polen, ¿sí? Sacaba, la hipótesis era que como estaba en el sotobosque, abajo de todos los arbolotes, que aquí no había corrientes de viento y que en consecuencia Camedora, vía polen, estructuraba altamente a las poblaciones de Camedora porque no movía los granos de polen, ¿no? Entonces, y la hipótesis de estudio era, por tanto, que tenías vecindarios genéticos. Entonces, el individuo 1, cuando mucho, le pasaba a su prima o a su vecino cercano hasta tantos metros, y efectivamente eso es lo que encontraron. Camedora está altamente estructurada porque tiene vía polen, es decir, esto se hizo con marcadores moleculares, se confirmó, y con la parte ecológica se marcaron los granos de polen, y lo que se encontró es que un granito de polen del individuo 1 que estaba teñido, por ejemplo, con azul, no estaba más allá de 50 metros, no se encontraba que había viajado más de 50 metros. Entonces, quiere decir que Palma camedora, al menos estas especies, al menos en los Tuxtlas, estructuran fuertemente a las poblaciones de camedora porque tienen un sistema de dispersión vía polen muy pobre. Se dice que es pobre la dispersión cuando no se aleja el gameto, polen, o la semilla a una distancia significativa de la planta madre, ¿sí? Eso se llama eficiencia de la dispersión. Ok, bueno, muy bien. ¿Esto para qué se los digo? Porque no quiere decir que el genetista de poblaciones no pueda explorar tanto el método directo como el método indirecto, ¿sí? Ahora, lo que sí es cierto es que los métodos directos suelen demandar mucho esfuerzo de campo, mucho dinero, mucho más dinero. Sin marcadores moleculares es caro, pues los métodos directos también suelen ser muy caros, porque necesitas estar en el campo vigilando a los individuos con una técnica que te permita no perderlos, y si están anillados, pues no necesariamente, a veces lo que les pasa a los ornitólogos es que no les alcanzan colocaron mal los anillos, y lo que pasa es que no ven la combinación de colores, ¿sí? Entonces, dependiendo mucho de la pregunta, se pueden implementar estrategias metodológicas en campo para saber eso. Ok. Ahora bien,
entonces no tenemos una clasificación ya en genética de poblaciones y lo llamamos completamente métodos indirectos. Cuando ustedes lean en un artículo o en un libro que digan se midieron los niveles de flujo génico por métodos indirectos, lo que les está diciendo es que se usaron marcadores moleculares. Ok. Marcadores moleculares. Ok. Ahora fíjense bien. Los marcadores moleculares van a tener una consecuencia muy fuerte y ustedes quisiera que lo razonaran. Ustedes van a encontrar en la literatura y ustedes ya me han escuchado decirlo. Entonces yo quisiera que lo reflexionaran. Les he dicho y les he comentado que microsatélites, y cuando vimos el artículo de RAPIDS, se los mencioné por primera vez. Les dije, en el artículo de RAPIDS, les dije que RAPIDS había logrado un resultado distinto al del ADN mitocondrial de secuencias de quetzales. Si quieren, abran su artículo de secuencias y busquen en el individuo que se llama UNO en el artículo de RAPIDS y busquen al individuo que se etiquetó como ZOO de zoológico en el artículo del ADN mitocondrial. ¿Sí? Y lo que quiero es que ustedes lleguen a una conclusión por inferencia, más allá de que me hayan escuchado decirlo, de que microsatélites y RAPIDS revelan procesos de flujo génico más recientes que el ADN mitocondrial. Yo quisiera que ya ustedes cayeran en la causa por la cual eso ocurre. Ya están listos para contestar eso. Ajá. El que lo tenga, díganme dónde está ese individuo con el ADN mitocondrial y dónde está ese mismo individuo con RAPIDS, por favor. Díganmelo. Cuando lo tengan, me dicen, ¿tienen todos cerrados sus micrófonos? En Rapids está Ajá. en la 242, Ajá, pero, hasta abajo de pero, materiales y métodos. pero Román, ¿con qué se agrupó ese individuo? ¿De dónde son geográficamente los otros individuos? ¿Está acomodado en el clúster, en Rapids? ¿Está en el clúster, en el árbol? ¿Dónde quedó acomodado en las ramas de ese dendrograma? ¿Y dónde quedó con ese mismo individuo en el ADN mitocondrial? Encuéntrenlo, por favor, y comparen el resultado, porque el resultado es distinto dependiendo del marcador molecular. Eso es fuerte, ese es un resultado muy fuerte. Que un individuo quede agrupado dependiendo de un marcador molecular con uno o con otro es distinto. Entonces, díganme, por favor, ¿dónde está? En RAPIDS está en el clúster 1. Sí, a ver, otra vez no te escuché. ¿Con RAPIDS está dónde, Norma? En el clúster 1. ¿Cómo? En el clúster 1.
En el clúster 1, los individuos del clúster 1, ¿de dónde son? Allí está señalado el país de donde es la gran mayoría. Son de México. Son de México, ok, fíjense bien. Entonces, con Rapids, el individuo, ya les conté la historia, ya no se las quiero repetir. El traficante fue detenido por un biólogo de la Profepa en Ciudad Hidalgo, que está muy cerca de Tapachula, Chiapas. Esa es la frontera entre México y Guatemala, ¿sí? El traficante dijo que no le podía quitar el quetzal porque no era de México, sino que venía de Guatemala. El biólogo sabía que México firma el acuerdo CITES. El acuerdo CITES es un convenio entre países para regular el tráfico ilegal y la venta legal de especies, de individuos, de especies que están en peligro de extinción en las leyes de cada uno de los países que firma el acuerdo CITES. Por ejemplo, México, la NOM 059 de México, tiene en la lista de especie en peligro de extinción a Pharomacrus mociño. Guatemala tiene en su respectiva legislación en la lista de en peligro de extinción a Pharomacrus mociño. ¿Ok? Pero además, los dos países juntaron a sus especialistas y les dijeron, ¿dónde pones tú en cuál de los 3 apéndices de CITES, porque CITES es el convenio que nosotros vamos a firmar, ponemos a Pharomacrus mociño? Y los países acuerdan, sus especialistas, eso lo firma el presidente, pero son los asesores científicos el que se reúne y entonces le dicen, Pharomacrus mociño tiene que estar en apéndice 1. Entonces, los 3 apéndices de CITES quiere decir que no, que algo se tiene que diferenciar, si no nada más habría un apéndice. El apéndice 1 tiene en su lista a todas las especies que así dice, se prohíbe la venta de individuos vivos o muertos, productos y subproductos de estas especies. ¿Se dan cuenta de la contundencia? Cierra completamente y dice, no se puede. O sea, no se puede. No se puede vender. ¿Ya está muerto? No se puede. No se puede. Nada más es sangre. No se puede. Nada más son plumas. No se puede. Eso es lo que quiere decir. Productos y subproductos. Ya está hecho, ya está cocinado. No se puede. Es apéndice 1. Eso es lo que significa que el biólogo conozca la legislación y los acuerdos de conservación que tienden a proteger a las especies, ¿sí? Eso es lo que significa que un biólogo de la Profepa sepa su trabajo. Eso es lo que significa. Entonces, ese biólogo hace el decomiso porque le dice al traficante, sea de Guatemala o sea de México, usted no puede estar transportando porque usted tendría que tener un permiso especial para poder poseer ese quetzal, ¿sí? Y entonces, una falla que tenemos en todos los países es no saber qué hacer con los decomisos. Se decomisan muchos individuos de distintas especies y se terminan arruinando porque no las podemos regresar a sus sitios toda vez que a lo mejor ya pescaron alguna enfermedad, ya pescaron algo y la pueden llevar, pero además porque no sabemos de dónde es el individuo con certeza y a lo mejor cometemos un gran error, y ustedes ya lo saben, no necesariamente a un individuo que viene de otro lugar le va a ir bien en otro sitio.
¿Por qué? Porque ya sabemos que tiene adaptaciones locales. Así es que el biólogo lo único que hizo fue que afortunadamente logró moverlo desde Tapachula, que está al sur de Chiapas, moverlo hasta la capital en Tuxtla Gutiérrez, donde está el zoológico Miguel Álvarez del Toro, el SOMAT, y en el SOMAT, que pretenden desde hace muchos años criar al quetzal, lo que hicieron fue que lo que hicieron fue que lo encerraron en una jaula y a mí, yo venía bajando de la sierra de la reserva de la biosfera de la Sepultura y me dijeron, oye Sofía, hay un quetzal. Como yo le tengo que dar parte a los directores de las reservas cada vez que bajo, ¿no? Y además me tengo que reportar para que no piensen, para que sepan que sigo viva, ¿no? Después de estar 1 mes o 2 meses acampando en la montaña. Entonces, cuando uno trabaja en las reservas, esto es un dato adicional, uno le tiene que pedir permiso no solamente a la normatividad federal, sino que le tiene que avisar a cada reserva el tiempo, el motivo, qué es lo que va a hacer, cuánto tiempo va a estar, en dónde, etcétera. Entonces uno no puede ingresar a un área natural protegida nada más con el permiso federal, por ejemplo, que yo ya tenía de colecta temporal de quetzales para toma de muestras de sangre. Entonces yo le tenía que avisar a cada director cada vez que me bajaba y decirle al siguiente, ahora voy a esta reserva y allí planeo estar 15 días y si no logro pescar a un quetzal en 15 días, voy a prolongar mi estancia otros 15 días más. ¿Sí? Entonces, así es. Bueno, entonces a mí me dicen, hay un quetzal macho y es el hijo de fulano, voy a omitirlo, el nombre, ya falleció ese señor, entonces el hijo de fulano traía el quetzal y se lo decomisamos, pero está arisco, pues, obvio, es un macho adulto, no está acostumbrado a estar en una jaula, es como si a nosotros nos secuestran y nos cierran en cualquier lugar, es exactamente lo mismo, ¿no? Y eventualmente pues el macho se murió, pero mientras yo le saqué una gotita de sangre, y esa gotita de sangre es el análisis en ese trabajo. Entonces, fíjense bien, Rapids nos está contando una historia distinta a lo que dijo el traficante. El traficante primero dijo, este quetzal tú no me lo puedes quitar porque viene de Guatemala, ¿ok? ¿Qué dice el ADN mitocondrial sobre ese individuo García de la Cruz? ¿Qué dice ese individuo? ¿Qué dice, qué historia te cuenta el ADN mitocondrial de ese individuo? Hace rato lo estaba viendo, según yo, creo que también era de México. Ajá. ¿Dónde se pega con ADN mitocondrial? ¿Dónde queda ese individuo? ¿Qué haplotipo tiene? Este, ¿Qué haplotipo tiene el individuo? Creo que en el artículo de mitocondria se llama subindividual. ¿Qué haplotipo tiene ese individuo? El haplotipo A. El haplotipo A. Entonces, dice el individuo SU, en la tabla 1 es el último individuo. Entonces, dice, SU refers, en la leyenda de la tabla, se refiere al quetzal que en el SOMAT fue confiscado
de un origen distinto, de un origen desconocido, ¿verdad? Tú mismo, Aarón, por favor. Entonces, tiene el haplotipo A. Ahora busca a este individuo, búsquenlo todo, y el individuo de origen desconocido se pegó en donde, según sí es un árbol filogenético, una porque el marcador lo permite hacer la filogenia y la otra es porque tiene una raíz con otra especie del género Pharomacrus. ¿Sí? Para saber estructura no tenemos que hacer árboles filogenéticos, pero este marcador lo permite hacer. ¿Dónde está el individuo del SU? Está agrupado en Guatemala y México. Con Guatemala y México. Entonces, fíjense cuál es el reto. Fíjate bien cuál es el reto. El ADN mitocondrial nos contó una historia donde todavía los haplotipos mitocondriales no se despegan entre México y Guatemala. ¿Sí? Voy a omitir en el artículo de Rapids, y yo ya se los había dicho también en una clase, en el artículo de Rapids vamos a omitir que un quetzal de Panamá se mezcla con Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Y vamos a pensar, fíjense bien, ¿cuál es el poder de la estadística con marcadores moleculares? Ahora fíjense en el fenograma o dendrograma de Rapids, y ese es un árbol de similitudes y no es un árbol filogenético porque el marcador es homoplásico y en consecuencia no le puedo poner una raíz. El individuo unknown está en el clúster 1, pero fíjense que se pega con puros individuos de México en el clúster 1. ¿Sí? Entonces yo les voy a decir la siguiente frase y ustedes me la tienen que reflexionar. El Rapids me está yo veo y contrasto el fenograma con el árbol filogenético y saco la siguiente conclusión. El ADN mitocondrial me cuenta una historia evolutiva, porque es ADN mitocondrial, de millones de años, pero Rapids me revela procesos de flujo génico más recientes. ¿Qué será en lo que en lo que tienen los dos marcadores para que yo saque esa? O sea, la conclusión es cierta y es correcta, ¿eh? La conclusión es cierta y es correcta. Pero díganme, ¿qué tendrá de diferencia Rapids y ADN mitocondrial? Para que uno revele procesos de flujo génico más recientes, y se los voy a decir así, y para que el ADN mitocondrial revele procesos de flujo génico más bien del orden histórico de millones de años. Debe de tener relación con la tasa de mutación de las regiones La que estamos tasa de mutación, efectivamente, efectivamente. Entonces, lo que está subyacente a esa historia, entonces fíjense bien eso que acaba de decir Miguel es la clave para cuando uno quiere, como estudioso de genética de poblaciones, que te revele un marcador molecular, una historia más reciente, ¿a través de qué proceso microevolutivo? Tasa de mutación. Pero esa tasa de mutación no es que la vayas a medir necesariamente directamente, sino que dices, ¿por qué los marcadores como microsatélites y como Rapids me pueden revelar procesos recientes? Porque tienen tasas de mutación
relativamente más altas que el ADN mitocondrial, ¿sí? Ahora, ¿cómo son esas tasas de mutación? O sea, los procesos microsatélites y RAPIDS, y ya entendí tanto estos marcadores moleculares en genética de poblaciones que yo digo, si yo quiero averiguar procesos recientes de flujo génico, yo voy a utilizar un marcador de tipo molecular, de tipo microsatélites o RAPIDS, y si quiero que me revele el marcador molecular, por ejemplo, un proceso paleoclimático, por ejemplo, del orden de más de 1 millón de años, entonces voy a escoger a secuencias. Si estoy trabajando con plantas, el ADN mitocondrial no es el genoma que ha resultado ser el mejor. Entonces, microsatélites se le reconoce una tasa de mutación desde 1 hasta 10 veces mayor que para el ADN mitocondrial. ¿Sí? Entonces, el proceso subyacente es la tasa de mutación del propio marcador molecular. Fíjense entonces que ahí el poder que tenemos en genética de poblaciones, ¿sí? La tasa de mutación en microsatélites es mayor que en el ADN mitocondrial, y ojo, fíjense bien, es mayor microsatélites que la tasa de mutación del ADN mitocondrial de animales. Y siendo que a su vez que el ADN mitocondrial de animales es mayor desde 1 hasta 5 veces que el ADN mitocondrial de plantas. Conclusión, el ADN mitocondrial no me sirve como marcador molecular. Cuando voy construyendo esta historia, entonces voy entendiendo las razones por las cuales yo escojo un cierto marcador molecular para hacer un estudio de genética de poblaciones, ¿sí? Obviamente, aquí es donde reside todo lo que se establece en los artículos. ¿Qué nos está contando el artículo de RAPIDS? Que quizá el traficante mintió y que quizá el quetzal que se le decomisó no venía de Guatemala, sino que venía seguramente de México, ¿Por qué? Porque RAPIDS me lo está revelando, ¿sí? Es la historia que me está sugiriendo. No lo puedo aseverar porque no tengo el dato con certeza, y si es un traficante, pues obviamente no va necesariamente a dar una respuesta honesta, ¿no? Así de sencillo. Entonces, y el ADN mitocondrial me cuenta una historia muy hermosa, muy bonita, sin embargo no me permite discernir, ni siquiera hipotetizar, toda vez que los haplotipos encontrados en Guatemala son los mismos que los encontrados en México, ¿sí? Pero fíjense el poder de ese artículo. Ese es el artículo que nos avisó que la fragmentación y los procesos extrínsecos, entonces anótenos, y de ahí voy a sacar la lista de los procesos extrínsecos, los procesos que limitan al flujo génico, los procesos extrínsecos, que le voy a poner que determinan los patrones para no caer necesariamente ya en una calificación de limitar, que determinan los patrones de flujo génico. Ok. El gran proceso extrínseco que se reconoce, que te puede cambiar o alterar a los patrones de flujo génico,
es también de tipo ecológico. Se reconoce que es del ámbito de la ecología y se reconoce a la fragmentación y si hay fragmentación es inherente que haya pérdida de bosques naturales. Entonces son dos procesos. Están vinculados, pero se reconoce a la fragmentación distinto de la pérdida con acento y ambos de bosques naturales. Entonces, el artículo de ADN mitocondrial nos está contando una historia. Más allá de saber si los quetzales vienen del sur al norte, que esa es la hipótesis que yo sostengo y que no la he estudiado, un día me voy a conseguir un chamaco que la analice. Yo tengo la hipótesis de que los quetzales vienen del sur de América, vienen migrando, dispersándose en su historia biogeográfica del sur hacia el norte, y el norte es México, ¿sí? Entonces, el quetzal Pharomacos mociño está desde Panamá hasta Oaxaca, en Chimalapa, y esa es su distribución norteña. Hay gente que me ha preguntado que si había quetzales, por ejemplo, en Veracruz o en Puebla. Yo considero que no por muchas razones, ¿no? Creo que sí los conocían porque la cultura mexica se extendió hasta gran parte de América Central, pero no creo que haya habido quetzales alguna vez en Puebla y en Veracruz. ¿Sí? Ok, entonces la fragmentación y la pérdida. Eso nos estaba diciendo el ADN mitocondrial, que en un pasado, tanto los quetzales de México como de Guatemala mantenían niveles de flujo génico. Ahora, una tarea que se les dejó es que buscaran en los artículos el resultado de flujo génico. El que lo tenga, el que haya hecho su tarea, me dice. Ok, en el artículo de ADN mitocondrial. Ok. ¿Nadie? Por ahí está medida una NM y por ahí está si no encuentran NM de GeneFlow, busquen Isolation by Distance. Pónganle Isolation. Isolation en inglés es aislamiento. Isolación en español no existe. No existe. Hagan 100 plantas en su cabeza, ¿no? Ok. Ok, entonces en el artículo de mitocondria, debajo de la tabla, en el artículo de ADN mitocondrial, allí viene en el párrafo, dice que nosotros medimos
Dice, la correspondencia o la concordancia entre la variación genética y la distribución geográfica fue examinada con la prueba de Mantel. Ok. De los procesos ecológicos, el más fuerte que van a impedir o que van a modificar en los patrones de flujo génico, y por patrón quiero decir, se refiere a la dirección. ¿Se acuerda que en los modelos la dirección principal de flujo génico, los niveles, básicamente es lo que te está diciendo, es decir, la cantidad de flujo génico? Ya vimos que Slatkin dice que si el NM es mayor o igual a 1, entonces eso es suficiente para hacer poblaciones genéticamente homogéneas, ¿sí? Muy bien, ahora les voy a borrar eso y fíjense bien, de los modelos, de los procesos extrínsecos, hasta aquí lo voy a cerrar, hasta aquí lo voy a cerrar. De los procesos extrínsecos que cambian al flujo génico son esos dos procesos a su vez, la pérdida y la fragmentación de los bosques, ¿sí? Esto tiene muchísimas consecuencias, sobre todo con una perspectiva de conservación de especies y de bosques, o de áreas naturales o de poblaciones naturales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la gran crisis de la pérdida de la biodiversidad, que se reconoció formalmente a mediados de la década de los 80, se reconoce en 1985 justamente, salen ya las primeras publicaciones científicas fuertes para decir a la humanidad que vamos a enfrentar una crisis severa de pérdida de biodiversidad si no cambiamos los hábitos de consumo en las últimas décadas, ¿sí? Y esto es parte de lo que estamos viviendo, porque no hemos hecho caso. Entonces, la pérdida y la fragmentación además se reconocen no solamente en el área de genética de poblaciones, y esta es la razón por la cual la pérdida, la fragmentación, los estudios de genética, incluidos en artículos o en investigaciones de ecología del paisaje o en artículos de metacomunidades, gente de ecólogos de comunidades que son netamente ecólogos de comunidades o ecólogos de poblaciones. Por esa es la razón por la cual se están codeando tanto las áreas, esas áreas de investigación en la perspectiva de conservación, porque estamos encontrando una convergencia. Para la genética de poblaciones están alterados los patrones de flujo génico para muchas de las especies de vida libre, y para los de metacomunidades o de metapoblaciones, acuérdense que meta y ya sea uno o el otro nivel, la razón que vincula el escenario de metapoblaciones o de metacomunidades es un proceso que siempre lo hemos estudiado en genética de poblaciones, que en ecología lo estudian como dispersión y que nosotros le llamamos flujo génico, ¿sí? Entonces, ahí es donde estamos encontrando una integración muy fuerte con los ecólogos del paisaje. Muy bien, ok. Ahora fíjense bien, lo que está aquí en ese artículo de mitocondria, lo que ya está en ese artículo de mitocondria, es el análisis de uno de los 4 modelos que la clase pasada les presenté. El modelo más famoso que vamos a ver en la literatura examinado, el más frecuente, es el modelo de aislamiento por distancia, que ya dijimos que su autor es Stewart Wright. Desde 1943 ustedes van a encontrar la literatura del modelo de Isolation by Distance. Y yo les decía que siempre es un desafío, porque para cada especie tenemos que encontrar cuándo la distancia se convierte en una auténtica barrera geográfica al flujo génico. Es decir, yo no puedo dejar al aire para cualquier... Si yo le digo a alguien,
La barrera geográfica, la distancia geográfica es la barrera geográfica al flujo génico. Ok, entonces yo tengo, a mí me demanda la necesidad de que yo tengo que determinar la distancia a la cual una distancia geográfica ya es una barrera al flujo, ¿sí? Y va a tener que ver con la fragilidad de la especie. Va a tener que ver con la fragilidad de la especie. Es decir, una consecuencia genética tiene que ver con un atributo ecológico. ¿Sí quedó claro? Ahora, estas para hacer más preciso y te saquen un montón de prejuicios de su cabeza, la distancia geográfica puede ser una barrera, sí puede ser una barrera, pero por ejemplo, la ecología del paisaje y la genética y el paisaje nos ha demostrado que también puede ser una barrera, al flujo génico, la urbanización. ¿Qué quiere decir eso? Que te queda una matriz, un paisaje completamente fragmentado, con pequeñas islas o con pequeños remanentes, que no todos pueden, toma nota, Miguel, andas como que hoy amaneciste con lombrices, siéntate ya a trabajar y a tomar notas, porque todo esto es conocimiento. Miren, yo les voy a decir una cosa. Todos los que no atienden las clases ahorita ya se notó en los exámenes. Todos los que pasaron los exámenes están por arriba de 8. 8 es la calificación más baja. Todos los que no toman notas y se dedicaron a prender la cámara, todos, no es casual, ustedes lo van a ver, ¿no? Entonces, la urbanización también es un factor. La topografía misma puede ser un factor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay barreras como montañas que ciertos sistemas biológicos no las pueden cruzar, y no es distancia. Si tú sacas la distancia, no es la distancia, es que se erige una gran montaña, por ejemplo, o se abre un gran cañón y tu sistema biológico simplemente no puede cruzarlo, ¿no? Vamos a suponer un gran cañón, lo puede cruzar volando un ave, no pasa nada. Pero si tu sistema es un venado o es un conejito, tiene que bajar el cañón, penetrar la hondura del cañón y volver a subir el cañón para poder acceder, por ejemplo, a lo mejor a los pastos que están a la misma altitud, y pues el conejito está de aquí y ve para allá y dice, pues no, necesito que me pongan un teleférico o algo, y eso no existe, ¿sí? Entonces, la topografía, y esto te lo estoy señalando para que entiendas una cosa, quítate el prejuicio de que siempre va a ser la distancia geográfica. En el paisaje hay muchos elementos, además, muchos elementos de la geografía que tú vas a tener el reto de saber si es y cuál es y cómo se opone al flujo génico. Por ejemplo, les voy a platicar así, pero rapidito, un estudio de unas ardillas que se hizo en Dinamarca. Ustedes seguramente, los que han tenido la fortuna de visitar los países ricos, han notado que existe una gran cantidad de parques y que la gente tiende a dejar los animales intocables, no les pone veneno, ¿no? Y uno de los animales que prolifera mucho en los parques, en medio de las ciudades, son las ardillas. Dependiendo de qué lugar estés, va a ser la especie de ardilla. En México tenemos la misma situación. Ok, bueno. En ese estudio que te voy a platicar, lo que hicieron es que la capital de Copenhague no es muy grande, es chica,
pero está tapizada de parches de bosquecito, de bosques o de jardines, y todos han sido colonizados por ardillas. La pregunta que se hicieron los biólogos era si las ardillas en los distintos jardines, en los distintos parques, tenían flujo génico en ese mosaico de jardines dentro de la ciudad, o eran, si tenían flujo génico, y entonces se como una sola población genética, o si cada jardín tenía la limitante de una cierta distancia geográfica que se volviera ya una población genéticamente distinta, porque el índice FST ya señalaba que era significativo. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, ya me entendieron. Entonces, para su sorpresa, en este mosaico lo que encontraron es que no era la distancia geográfica lo que oponía el flujo génico, sino las ardillas, si tenían vías sin coche, por ejemplo, ellos mismos utilizaban la vía de las bicicletas para moverse y llegar al otro parche. Y llegar, y entonces tú tenías toda la ciudad, lo que en realidad mantiene es una metapoblación de ardillas, ¿sí? Pero que se podía oponer al flujo génico, no las vías de tren, porque ellos se mueven mucho por tren, no las vías de tren, sino las grandes pistas de automóviles. Esa era la barrera. ¿Por qué? Porque ellas tendían a huir, porque en las pistas las atropellaban, en cambio en el tren ellas tenían suficiente tiempo para no atravesar cuando el tren viniera, ¿sí? Entonces fue muy interesante que, al contrario de lo que se pensaba, para el caso de las ardillas, una vía de tren no es para cruzar, no es una barrera, sino que se convertía en un obstáculo por la cantidad de muertes que producía las pistas donde ya se permitían ciertos niveles de velocidad, ¿sí? Por ejemplo, un periférico que rodeaba a la ciudad, allí ya se volvía una barrera casi infranqueable, no por la anchura, sino por el riesgo que corrían al cruzar, ¿sí? Hay otro estudio, y ya se los mencioné, y este estudio que les platiqué se estudió con microsatélites, se hizo con microsatélites. Entonces ya sabrán por qué. Pues porque detecta altos niveles de variación y porque nos va a revelar procesos de flujo génico recientes, ¿sí? Ok, ahora fíjense bien.